Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Arteaga Cervantes. Soy estudiante de la Universidad CNSI Virtual. Mi número de matrícula es AL052740. Estoy estudiando la Ingeniería en Tecnologías Computacionales y radico actualmente en la Ciudad de México. A lo largo de todo el curso estuvimos hablando del tema de los sistemas de redes. Nos dimos cuenta que existen sistemas de redes diferentes, dependiendo de su configuración, dependiendo de los equipos que los componen, dividiéndolos en lo que son redes LAN, WAN y MAN. Y bueno, también vimos que en las tecnologías tenemos lo que son redes cableadas, con diferentes tipos de tecnologías como es fibra óptica o el cable UTP de cobre que se usa en la actualidad. Vimos que también existen algunas tecnologías viejitas que usan el cable coaxial, que ya actualmente casi ninguna las usa porque todavía de repente ahí podemos ver que se le sigue dando uso. Y tenemos también la parte de las redes inalámbricas. Nos dimos cuenta que pues sin importar el tipo de red que tengamos o el tipo de tecnología que estemos usando para la interconexión de los equipos entre ellos o de redes diferentes, pues existen varios mecanismos que nos permiten que pues sin importar el tipo de sistema operativo a lo mejor que estemos usando, el tipo de protocolo que venga de entrada o que vaya de salida, se pueden comunicar. Y para esto pues analizamos lo que es el sistema OSI, que básicamente es un sistema que precisamente nos permite de cierta manera hacer la interconexión entre estas diferentes tipos de redes o diferentes equipos con diferentes sistemas operativos y protocolos para que pueda haber una comunicación entre ellos. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, bueno, para empezar vamos a hablar que el sistema OSI se divide en capas, específicamente en 7 capas, que comprenden pues, las diferentes partes de la red, como ya lo mencionaba. Vamos a empezar hablando por la primera capa, que es la capa física, en donde básicamente pues, se habla de, pues, como su nombre lo dice, de la parte física, de los componentes o de los dispositivos electrónicos que van a permitir pues, esta comunicación. Estos pues definen los medios físicos, como es el tipo de cable que se va a usar o el medio de transporte, las señales eléctricas que va a estar manejando para la transmisión de los datos, el flujo de bits, y bueno, define las características como los materiales, ¿no? O sea, qué características va a tener, porque dentro del par trenzado de los UTPs, por ejemplo, tenemos diferentes categorías. Entonces, dependiendo de la categoría, es la tensión que va a poder manejar de corriente eléctrica y la cantidad o velocidad de datos que nos va a permitir generar para la transmisión de datos. Entonces, se definen ahí los materiales, el tipo de conectores y pues el nivel de tensión que va a poder manejar el medio de transporte. Posteriormente viene lo que es la capa 2, que es la capa de enlace de datos. Aquí ya es donde propiamente se empiezan a manejar a lo que le llamamos las tramas, que son conjuntos de bits que se empiezan a mandar, o sea, pequeños paquetes de información que se empiezan a mandar entre los diferentes dispositivos. Aquí pues ya entra la parte de los protocolos, ¿no? de comunicación que van a usar los tipos de redes. Y bueno, pues básicamente es la comunicación que ya va a existir entre switches y o routers, ¿sale? Para la transmisión de la información. Entonces la capa 2 precisamente nos habla de esto, del tipo de protocolos que se van a usar, de la detección de errores incluso en las tramas que se mandan de información, y bueno, la corrección de las mismas, ¿no? Para que pues, la información siempre llegue lo más completa o completamente al 100% de un lado a otro. Luego viene la capa 3, y la capa 3 es lo que propiamente llama ya como la capa de red. Es algo similar a la capa anterior, a la capa 2, que es la de transmisión de datos. Aquí la diferencia que existe es que ya propiamente se enfoca un poco más hacia la parte de los routers. ¿Por qué? Porque aquí ya lo que hace es mandar la información o las tramas ya en paquetes todavía más pequeños, con ya más información, o sea, ya vienen como que más segmentados y traen cierta información que van a permitir identificar cuando yo mando un paquete de una red o de un dispositivo hacia otro dispositivo en una red completamente diferente. ¿Sale? Entonces el router se encarga de esto, o sea, si yo mando, por hablar de algo, de una red 192.168.10.1 a un dispositivo que está en una red 192.168.12.2, por ejemplo, ya esta información que se manda llega al router. El router se encarga de ver de dónde viene la información, o sea, ese paquete de dónde viene y hacia dónde tiene que dirigirlo.
y entonces ya busca entre las redes que él tiene conectadas a cuál corresponde y si se encuentra ese dispositivo o no dentro de la red que ya encontró, y si se encuentra pues ya le permite hacer llegar la información y que exista esa comunicación entre esos dispositivos. Entonces básicamente a esto se refiere el tema de la capa 3, que es la capa de red. Enseguida viene lo que es ya la capa 4, la capa 4 que se conoce como capa de transportes, que aquí que es, en la capa anterior como vimos se busca que la información se llegue al router y el router decida, o bueno no decida, sino que busque de dónde viene y hacia dónde va. Pero hablábamos de que la información se manda en pequeños paquetes, ¿no? O sea, se manda fragmentada. Entonces, pues ya la parte de transportación es precisamente la que se encarga de hacer llegar toda esa información que se manda segmentada, que llegue completamente bien desde su origen hasta su punto final. Y se encarga precisamente de la detección de errores, es decir, cada paquete que va recibiendo lo va checando para ver si llegó bien y lo manda hacia su receptor. ¿Sale? O sea, la recibe del emisor, la revisa, dice si está bien, de acuerdo a la información que trae la propia trama o el propio paquete, y si está correcta, si la mando, ¡pum! Si ella detecta que hay un paquetito que llegó con algún error, lo elimina y lo vuelve a solicitar. Entonces ya lo solicita, se lo vuelve a mandar, lo vuelve a revisar, dice si está correcto, así sale, ya lo dejo pasar. Y posteriormente se encarga de que pues en el receptor esa información se vaya armando correctamente. Después sigue lo que es la capa 5, que es la capa de sesión. Básicamente en esta capa lo que se valida es precisamente la comunicación entre los dos dispositivos, generalmente por medio de algún tipo de identificación entre un equipo y otro. O sea, el hecho de que yo quiera mandar la información o tener una comunicación con un dispositivo en otra red o incluso en mi misma red, ¿no? Una red local, no quiere decir que el hecho de que yo vea el equipo y que se me ocurre, pues yo le quiero mandar información o me quiero conectar, lo voy a poder hacer así de simple. O sea, tengo que tener obviamente una validación por parte del equipo al que me quiero conectar para que se decida si me va a permitir o no realizar esa comunicación. Generalmente por medio de usuarios y contraseñas. Una vez que aquí se validó que la información de conexión es correcta, me permite mantener ese enlace abierto mientras exista esa transferencia de información. Es decir, si yo quiero mandarle un paquete, por ejemplo, a un equipo, lo primero que va a hacer es validar y decirme, bueno, primero tengo que ver si el equipo que me está solicitando el permiso para venir y escribir aquí está permitido, y si está permitido, sale, abro esa línea de comunicación y permito que llegue el paquete y lo empiezo a escribir. Si no es correcta la información de validación, pues obviamente me dice, no, ¿sabes qué? O sea, sí, recibo tu solicitud, pero yo en mi base de datos, por decirlo así, o en mis protocolos yo no tengo permitido. Después de esto tenemos la penúltima capa, que pues ya digamos que a nivel usuario empiezan a ser de las más importantes. ¿Por qué? Como ya lo mencionamos, las diferentes redes pueden usar diferentes protocolos de comunicación. Esto pues es todavía incluso a nivel máquina, o sea, hablábamos de lo que son bits o bytes, que pues se pueden transmitir entre ellos, ¿no? Entonces hasta ahí estamos hablando propiamente de lo que es una comunicación completamente en lenguaje máquina. En la capa 6 ya entra la parte de los desencriptadores, encriptadores, lo que podríamos decir en lenguaje humano como los traductores, los que ya empiezan a recibir la información y a convertirla a un lenguaje que sea entendible por la aplicación que va a hacer uso de esta información, por ejemplo de un navegador web, de un administrador de correos, de alguna página en la que nosotros estamos interactuando, por ejemplo para pagar la luz o cuando hago transacciones de banco. Entonces en esta capa 6 es donde se empieza a hacer todo ese descifrado de la información, ya sea que esté enviando o recibiendo información, para que la aplicación que va a hacer uso de esta pues la pueda entender y ya la pueda empezar a reflejar en la siguiente capa, que es la capa 7. En la capa 7, que es donde esta información que ya se cifró, se empieza a mostrar ya en un lenguaje entendible pues por el propio usuario, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la parte de comunicación o de sistema de redes, encontramos un protocolo que prácticamente es universal, que es el llamado TCP/IP, que se reduce a 4 capas, a diferencia del sistema OSI.
Este tipo de protocolos, ¿qué es lo que hace? Es un protocolo de transmisión de datos a de un dispositivo a otro por medio de una dirección. ¿Sale? Yo creo que hemos oído hablar de las direcciones IPv4, que son IPs que podemos manejar de diferentes maneras. Hay algunas que se manejan en redes locales. Por regla, también en el protocolo TCP/IP tenemos IPs que no podemos usar porque ya están asignadas a determinadas tareas en específico. ¿Sale? Entonces esto nos deja ver que el TCP/IP es un grupo ordenado, es un protocolo ordenado, ¿no? Como tal, de comunicación. Y bueno, como mencionaba, podemos manejar IPs locales, podemos manejar IPs a nivel ya WAN o incluso a nivel MAN. Incluso hay IPs que pues ya están, como mencionaba también, definidas para ciertas tareas o para usar ciertos tipos de comunicación de dispositivos en particular de unos a otros. Y bueno, mencionábamos que se divide únicamente en 4 capas. Básicamente es algo similar a las capas OSIs, que maneja lo que es la capa del enlace de datos, pues en la cual pues ya vimos, ¿no?, que maneja todo lo que es la parte de el manejo de la información, desde la parte física, los medios que se van a usar, los protocolos que se van a usar para mandar la información. La capa de internet, que pues también, como ya vimos, es la parte en donde va a manejar la parte de los protocolos de red, de cómo van a interactuar entre ellos para hacer la transmisión de datos, la parte de la sesión y demás. Y pues tenemos la capa de transporte, que es la que ya habíamos visto, que se encarga de asegurarse que la información esté llegando completa y después volverla a ensamblar para que pues llegue de un lado a otro de manera correcta. Y pues la capa de aplicaciones, que es en donde ya vimos que básicamente junta las últimas 2 capas, que es en donde se traduce la información y la presenta a la aplicación para que el usuario ya la pueda ver de manera entendible. Entonces estas son las 4 capas en las que se divide: capa de enlace de datos, de internet, de transporte y de aplicaciones. Los protocolos de enrutamiento pues básicamente son un conjunto de reglas de rutas ya conocidas. De hecho el nombre lo dice, son enrutamientos, o sea, de rutas. Generalmente esto se puede configurar en un router. También los equipos de cómputo van aprendiendo esas rutas y van guardándolos en unas pequeñas tablas. Básicamente son protocolos TCP/IP, o sea, lo que ya mencionábamos, donde hay una dirección conocida. Entonces pues funcionan precisamente para esto, para que la información sea ágil. Por ejemplo, yo llego en una red, me conecto con mi laptop, es la primera vez que voy a conectar mi laptop a esa red. Vamos a suponer que el switch está programado para que me asigne una IP de forma dinámica, o sea, que no es fija, o sea, me la asigna de manera automática. Y yo quiero hacer una comunicación, por decir algo, con una impresora, manda a imprimir. La primera vez que yo voy a mandar a imprimir o que voy a agregar esa impresora a mi equipo de cómputo para poder hacer uso de ella, voy a tener que especificarle cuál es la IP que tiene esa impresora. Yo no sé si esa impresora va a estar conectada a una red local o si va a estar conectada a una red diferente. Pero bueno, yo ya tengo la IP y la puedo agregar y demás, ¿sale? Entonces la primera vez, pues él va a tener que ir, a llegar al router, a lo mejor decirle: oye router, estoy buscando esta dirección, ¿dónde se encuentra? El router le va a decir: a ver, espérame, a ver si la tengo contemplada. Ah, mira, aquí tengo una red que casualmente puede incluir esta IP, déjame checar. Se va hacia la red, les dice: oye, switch, fíjate que me están diciendo que dónde está esta IP. Y ya el switch le va a decir: ah, sí, mira, aquí está la IP y pertenece a esta impresora. Sale, va, pum. Y el router ya se la aprendió. Entonces la siguiente vez que manda a imprimir ya no se va a tardar tanto en llegar mi trabajo, porque ya el router va a decir: ah, estás buscando, sí, ya sé dónde está, pum, aquí está, va, le llega la impresora, rapidísimo. Ya las siguientes veces la impresión va a ser más rápida, ¿sale? Entonces a eso se refieren los protocolos de enrutado, en donde yo ya una dirección conocida la puedo agregar. De hecho mi equipo incluso se la va a poder aprender, pues les mencionaba que también tiene unas tablas de ruteo, en donde él ya sabe: ah, esta dirección, ya sé en qué red se encuentra, o ya sé en qué puerto de tal router voy a llegar directo. O sea, ya no voy a llegar a preguntar, ya voy a llegar directo a ese puerto porque ya sé que ese equipo está en ese puerto. Y ya lo hace. Y bueno, pues tenemos también una opción. Por ejemplo, hay veces que
Llegamos, no sé, en mi caso, por ejemplo, que llegué como nuevo a tomar una operación y pues no me dejaron nada de información, ¿no? Entonces así como que ching, y ahora cómo sé qué red está configurada o un equipo determinado qué IP tiene, vaya, no sé. Entonces, dependiendo del sistema operativo, porque no en todos los sistemas operativos es igual, también dependiendo incluso, por ejemplo, de los routers o de los switches, depende de la marca, del mismo sistema operativo, porque puede ser la misma marca, pero un sistema operativo diferente que esté usando el dispositivo, es el comando que vas a usar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Windows, el comando típico es un ipconfig espacio diagonal all, y ahí vas a poder ver pues todos los dispositivos de red que tenga detectados el equipo y las IPs que cada uno de ellos tenga, y te va a decir incluso si es una IP que se haya puesto de manera manual, o sea, estática, o si es una IP que haya obtenido de manera dinámica, o sea, que haya sido asignada automáticamente por el switch. Por ejemplo, en Linux también ocupas, si no mal recuerdo, un ifconfig, y ya te avienta por ahí también la parte de igual, ¿no? De los diferentes dispositivos de red que haya detectado, incluyendo los virtuales, porque también puedes tener virtuales por ahí, y te va a decir cuáles son las IPs que tenga asignadas y bajo qué protocolo están. Entonces depende mucho del sistema operativo. En el caso de los switches también pues dependemos. Por ejemplo, yo medio recuerdo por ahí que en los switches Cisco, si no mal recuerdo, es un show config, y ahí puedes ir viendo las IPs, incluso puedes ir viendo el enrutado que haya tenido configurado. En la parte de los routers Cisco también existe algo por el estilo, que si no mal recuerdo también es un show config, un show IP route, algo así, no recuerdo muy bien. Y también te muestra por ahí los ruteos que tengan configurados, las IPs que tienen detectadas, en qué puertos incluso está detectando las IPs, con qué más y demás. Pues depende mucho del tipo de equipo y del sistema operativo que estés utilizando, pero ahí existen diferentes comandos que te pueden dar esta información. Y bueno, pues ya para concluir, vamos así nada más rápidamente a hablar de lo que son las perturbaciones, que sí, existen desventajas dependiendo del tipo de red que manejemos, que puede ser una red, ya lo habíamos mencionado, alámbrica o inalámbrica. Dentro de las alámbricas puede ser por cobre, puede ser por fibra óptica. Hay también ciertos inconvenientes, ¿no? Algunas tienen más que otros, pero bueno, hablando rápidamente así. Tenemos una de las perturbaciones que se llama ruido. El ruido son señales que pueden meterse, por ejemplo, en un cable o en una señal inalámbrica. Que son señales que pues pueden ocasionar problemas de comunicación, ¿sale? En nuestros dispositivos. Son señales no deseadas, obviamente. Por ejemplo, en el caso de una red inalámbrica, a lo mejor a cierta distancia, no sé, se atraviesa una señal con una frecuencia igual o muy similar a la que estamos usando para nuestra comunicación, y ya no permite que la información llegue adecuadamente. Puede ser una señal de radio de onda corta o una señal de microondas por ahí, no sé. En el caso de los cables, pues también puede ser lo mismo, ¿no? Una frecuencia por ahí que se esté colando de otro lado, o incluso una perturbación, por ejemplo, por medios magnéticos que está distorsionando nuestra señal, que ahí es otro tipo de perturbación que se conoce como como distorsión, en donde la señal que está viajando pues ya no llega igual, ¿no? O sea, la frecuencia o la amplitud se puede ver modificada por medios como campos magnéticos, no sé, una serie de situaciones por ahí. Tenemos también el ruido térmico. El ruido térmico se puede ocasionar por las diferentes temperaturas. De hecho, nos hemos dado cuenta de que todos los metales se dilatan o se contraen dependiendo de la cantidad de calor o frío que se les pongan. Pues resulta que los circuitos pues también tienen este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque al final pues están hechos de metales diferentes, ¿no? Entonces, si los llegamos a tener a un nivel de congelamiento, pues puede ser que esa dilatación que existe en nuestro metal pues no permita que la frecuencia se maneje siempre igual, y pues la información se puede ver truncada. Lo mismo, si llega un momento en el que se sobrecalientan, pues esa expansión que puede tener el metal ya no permite que también el flujo de corriente o los impulsos eléctricos viajen continuamente o con la misma frecuencia, y pues puede haber ahí un problema de comunicación. Y también podemos encontrar las interferencias. Las interferencias pues ya lo mencionábamos, o sea, pueden ser
señales que se estén metiendo, ya sea por cable o por red. Pueden darse también por diferentes dispositivos que a lo mejor estén usando un mismo medio para mandar la información, pero están manejando frecuencias diferentes y pueden chocar entre ellas. Entonces también es un tipo de interferencia que se esté provocando por ahí. Vaya, o sea, puede haber un sinfín, ¿no? de diferentes tipos de intrusión que podemos tener en las señales de transmisión de datos. Mencioné ahorita algunas de las más comunes, pero bueno, puede haber por ahí infinidad, ¿no? Más las que vayamos conociendo. Entonces, pues por mi parte esto es todo. Espero que pues esta información haya sido un poquito más clara para tener a grandes rasgos cómo funciona un sistema de redes. Y pues no me queda otra cosa más que esperar que este video les haya gustado y agradecerles su atención. Muchas gracias.